informes de expertos para solicitantes de asilo de Moldavia, problemas de violaciones de derechos humanos y represión política en Moldavia. Hola, estimados colegas. Este video está dirigido a las firmas legales que representan los intereses de los solicitantes de asilo de Moldavia. Me llamo Maxim Kritonov y me especializo en la preparación de informes de expertos para solicitantes de asilo. En este video les contaré cómo abordo el análisis de la situación en Moldavia. Destacaré los problemas clave de violaciones de derechos humanos y explicaré por qué el informe de expertos juega un papel crucial en los casos de concesión de asilo. ¿Qué es un informe de expertos? Como seguramente saben, un informe de expertos es un documento analítico independiente destinados a ser presentados ante el tribunal y las autoridades migratorias. Su objetivo es justificar que el solicitante realmente enfrenta una amenaza en su país y no puede regresar allí de manera segura. Este informe respalda la historia personal del solicitante con datos objetivos, analiza la situación en el país y demuestra la conexión entre el contexto general y las circunstancias individuales del cliente. El informe de expertos confirma el contexto y la situación general en el país, incluyendo la inestabilidad política, las represiones y los conflictos, citando fuentes internacionales y locales. Ayuda a justificar los riesgos personales del solicitante, demostrando la conexión entre las condiciones en el país y las amenazas individuales. Refuerza la base probatoria, confirmando que el solicitante pertenece a un grupo vulnerable que está siendo perseguido. Confirma los hechos con referencias a fuentes autorizadas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU y otras, presentadas según el estándar OSCE. Entre mi experiencia y logros, quiero destacar lo siguiente. En los últimos 2 años he preparado más de 100 informes de expertos que han ayudado a los solicitantes de asilo a obtener asilo. Colaboro con 15 de las principales firmas legales de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En 2024 fui reconocido como ganador de los Expert Witness Awards en la categoría de Mejor Experto en temas de inmigración y asilo. Todos mis informes cumplen con los estándares del Tribunal Supremo y los requisitos del Código de Procedimiento Civil. A las solicitudes de las firmas legales, respondo en 1 hora y preparo el informe en el transcurso de 1 semana. Ahora hablemos sobre las violaciones de derechos humanos en Moldavia. Moldavia enfrenta una serie de problemas sistémicos en el ámbito de los derechos humanos: inestabilidad política, presión sobre la oposición y uso del sistema judicial para fines políticos. Las estructuras estatales, incluidos los tribunales y las fuerzas del orden, a menudo están sujetas a esquemas de corrupción. Amenazas a los periodistas, cierre de medios de comunicación independientes y presión sobre los activistas. Los representantes de la comunidad LGBT enfrentan discriminación y ataques y la protección legal sigue siendo insuficiente. Los grupos vulnerables, incluidos las minorías étnicas y los migrantes, enfrentan discriminación. Los problemas de la violencia doméstica siguen siendo agudos a pesar de los intentos de reforma y las víctimas de la violencia a menudo no reciben la protección adecuada. Libertad religiosa. Algunas minorías religiosas enfrentan restricciones y discriminación. Migración forzada. Las condiciones económicas y sociales obligan a muchos a abandonar el país, lo que aumenta el riesgo de explotación. En el informe detallo todos los aspectos con referencias a las fuentes, conclusiones y un resumen. ¿Cómo trabajo en los informes sobre Moldavia? Normalmente preparo informes de expertos basándome en las instrucciones que recibo de grandes firmas legales del Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Las preguntas que suelen hacerme incluyen una descripción del clima político actual en Moldavia, como la presión sobre la oposición, cuáles son los riesgos para los activistas civiles y los periodistas independientes, qué amenazas enfrentan los representantes de la comunidad LGBT. ¿Y las minorías religiosas? ¿Cuál es la situación con el acceso a la justicia en condiciones de corrupción? ¿Cuáles son las posibilidades de reubicación interna, tan realistas y seguras son para los solicitantes? ¿Qué riesgos existen para las minorías étnicas y los grupos socialmente vulnerables? ¿Qué amenazas existen para los participantes en protestas pacíficas y mucho más? ¿Cómo creo un informe de experto? Crear un informe es un trabajo meticuloso que requiere un enfoque cuidadoso en cada etapa. Normalmente, empiezo por estudiar todos los documentos presentados por el solicitante. Pueden ser declaraciones personales, pruebas de persecución, grabaciones de entrevistas y decisiones de rechazo. Mi tarea es entender qué hechos y pruebas necesitan ser reforzados para justificar al máximo el riesgo para el solicitante. El siguiente paso es investigar la situación en el país de origen.
Utilizo fuentes internacionales y locales de confianza para recopilar información actual sobre lo que está sucediendo en el país, especialmente en el contexto de las amenazas a la seguridad del solicitante. Aquí es importante mostrar cómo la situación general en el país está relacionada con la historia personal del solicitante. Después de eso, preparo las justificaciones. Con base en los datos recopilados, analizo qué riesgos amenazan específicamente al solicitante si regresa a su país. Mis conclusiones siempre están respaldadas por referencias a fuentes verificadas para que el informe sea lo más objetivo y confiable posible. Y por supuesto, presto mucha atención a cumplir con los estándares. Todos mis informes están estrictamente regulados y cumplen con las directrices establecidas en la orientación práctica del Tribunal Supremo sobre pruebas de expertos. Cada informe contiene una declaración de veracidad que confirma que los datos presentados se basan en fuentes confiables y que las opiniones expresadas son mis juicios profesionales. Todos mis informes cumplen con los estándares establecidos. Siempre confirmo la precisión de los hechos presentados y la corrección de mis conclusiones. Mi remuneración no depende en absoluto del resultado del caso, lo que garantiza la objetividad de mi trabajo. Además, si es necesario, estoy dispuesto a comparecer en el tribunal y dar testimonio sobre la situación en el país de origen del solicitante. ¿Cómo encargar un informe? Si sus clientes necesitan un informe de expertos, contáctenme en info@humanrights.com. Los informes pueden ser pagados a través de la asistencia legal, lo que los hace gratuitos para los solicitantes cuyos casos están respaldados por la ayuda legal estatal. Para solicitudes privadas se ofrecen condiciones de pago flexibles. Trabajo no solo con solicitantes de Moldavia, sino también con países, la antigua Unión Soviética como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. Un informe pericial es una herramienta clave que puede influir en el resultado exitoso de un caso. Ayuda no solo a demostrar la realidad de la amenaza, sino también a aumentar la confianza en el solicitante ante el tribunal y las autoridades migratorias. Con gusto les ayudaré a ustedes y a sus clientes a lograr justicia. Gracias por su atención. Hasta pronto.